Esta es la historia de un tipo que ha hecho todo lo posible por silenciar su caso y que a su vez muestra nuevamente los escándalos que hay en aquel gremio clerical de la Iglesia Católica. Aunque hay que decirlo, nadie está exento de estos improperios porque al final son humanos los que están delante de un rebaño de feligreses. Solo que mágicamente pasan a ser santos solo porque portan su indumentaria eclesiástica y porque supuestamente tienen la bendición del Todopoderoso. No obstante, lo que pasó con el obispo Salvador Rangel, líder religioso de Chilpancingo Guerrero, no solo fue aberrante y doble moralino para lo que predica, sino que tal parece ser que sus fetiches lo han desnudado por completo de pies a cabeza, aunque dentro de la historia que tiene detrás hayan querido tapar el sol con un dedo. Inclusive después de que lo encontraron en un motel de mala muerte, la misma iglesia pidió que no se hiciera eco del caso, mismo que poco a poco los medios tradicionales fueron diluyendo, pues como una figura católica importante como un obispo, un líder de la religión estaría inmiscuido en un acto de blasfemia pura. Por eso mismo, en este video presentaremos cómo al señor Salvador Rangel se le chispoteó una noche de pasiones, donde el compuesto que diluye la disfunción, los químicos y el deseo de carne eran su principal potenciador para que en cuatro paredes lo pusieran contra las cuerdas, solo para extraerle el petróleo tipo Olmeca mientras estaba en el paraíso de lentejuelas y el arco iris. Prepárate, porque este video desnuda de pies a cabeza a un tipo que le encanta el choripán encremado con chimichurri y que se lo den para llevar mientras sueña cómo se desparrama el glaseado zurrol de canela. Pero a su vez también muestra la nefasta perversidad de la mente de un lobo que se viste de oveja cada que predica y habla de la palabra del Señor, con una doble moral absoluta y perturbadora. Quédate, porque este video te llevará al siguiente nivel eclesiástico. Es por eso que hoy te presento Le sacaron los frijoles, Salvador Rangel, el oscuro caso del obispo Porky. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. ¿A poco no se han dado cuenta que la iglesia está tratando de lavarle la cara al obispo emérito de Chilpancingo después de la putifiesta que se aventó en un motelazo de mala muerte? Tanto así que su homólogo de Cuernavaca llamó a los candidatos que están peleando por llegar al gobierno de Morelos para hablar con ellos e iniciar un pacto llamado Compromiso por la Paz, para que le den resolución a su caso. Pero usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el obispo de Morelos con esto? Bueno, el punto es que el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, no vive en Guerrero, aunque sea el obispo de ese estado. El tipo vive en el municipio de Juitepec, Morelos, en una casa rentada. De hecho, según las investigaciones, el sábado 27 de abril del 2024, el obispo Querendón salió a las 7:42 de la mañana a bordo de su camioneta Volkswagen modelo 2024, misma que compró en marzo pasado. En sus pertenencias llevaba una bolsa negra, sus identificaciones y tarjetas bancarias. Parecía un día normal para este tipo, pero ojo con las pertenencias que dijimos anteriormente. Luego, el obispo hizo movimientos bancarios, uno a las 9:47 horas de la mañana de sábado y la otra ya en la noche del domingo 28 de abril en un cajero en la avenida 10 en el norte de Cuernavaca. Para ese entonces el obispo ya no llegaría a sus labores y se emprendería una búsqueda de su paradero. De hecho, su desaparición se dio entre los días 26 y 29 de abril. Nadie supo nada de él. Los únicos datos que se tenían eran los antes mencionados. Fue así como la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la organización que rige a todos los obispos en México, emitió un comunicado que decía que el obispo de Chilpancingo, Chilapa, estaba desaparecido. Ya llevaba casi 2 días. Luego, cuando la noticia empezó a propagarse, rápidamente trataron de politizar el tema.
además de que se planteaba un supuesto secuestro express. Sin embargo, pasaba el tiempo y el obispo no aparecía. Otros especulaban que, como supuestamente era mediador entre grupos de malandros, por ahí pudo haber llegado el supuesto rapto. No obstante, siempre lo he dicho, todo tiene un porqué, y luego de horas de incertidumbre, el obispo Salvador Rangel aparecería en el hospital público Dr. José G. Parrés. Estaba intoxicado y al parecer le habían practicado infinidad de besos negros. Después de todo el show, había cosas que no cuadraban, serie de inconsistencias en los dichos con respecto al rapto. Sin embargo, tras las averiguaciones, pronto el peine saldría a la luz, mismo que la iglesia no quiso reconocer, y hasta el obispo, que se llenó de puré de plátano, quiso hacerse el desentendido, perdonando a todos los que le hicieron daño. De hecho, hubo muchas contradicciones en el caso, pero eso lo analizaremos en el siguiente capítulo, donde el obispo no se había ido lejos, pues antes de perderse por casi 2 días, se había encontrado en su camino a un pichero, y de ahí todo terminaría en horas de juerga. Cosa que no extraña para este tipo de sujetos que regularmente buscan hacer realidad sus más extremos fetiches, con todo y sillón en el famoso cuarto rojo. Pero ojo con la declaración que el obispo de Morelos dio al Ministerio Público, porque es así como se descarta que Chava Rangel podría estar haciendo cualquier cosa menos en manos de algunos captores, pues al salir de su casa, el señor obispo llevaba pantalón de vestir color negro, camisa manga larga color lila o rosa, zapatos de piel de color café de agujetas. Textual, el obispo dijo al Ministerio Público: no fuma, no toma bebidas alcohólicas, no consume sustancias tóxicas, no ha estado detenido, no pertenece a una célula criminal ni pandilla, es célibe, es sano controlado, padece hipertensión, no es agresivo, no había tenido ninguna amenaza, no hemos recibido ninguna exigencia de pago de rescate por él, no he sabido que alguien le deseara hacer algún daño. Entonces, pregunto, ¿qué hacía el obispo de Chilpancingo en un motel donde ya no pudo oler a Rosa Venus? Vayamos al siguiente capítulo. Así de la nada como si nada, cuando la fiesta se acabó y el festival de perforación y exploración de Pemex había terminado con una alta dosis para levantar hongo rosado, las cosas se agudizaron. No sabía qué hacer el vato que estaba en ese autotel o motel. Es lo mismo. El famoso hotel Real Ocotepec es muy conocido por tener putifiestas a todas horas, y donde la clandestinidad del amor prohibido siempre queda en secreto, o al menos hasta ahora. Donde las promociones abundan y están al alcance de aquellos pillines que le hacen al pasivo o al activo de vez en cuando. A 150 pesos por 3 horas sería una ganga de locura. ¿O por qué no? Pagar 2 días, y así la reservación obligaría a los encargados de tratar como reyes a los grandes luchadores, que tendrían duelos muy interesantes con su sable. Sin embargo, estos guerreros no le midieron bien y las cosas se salieron de control. El lunes 29 de abril se correría la voz de que el obispo Jesús Rangel había aparecido. Desde el motel llamaron a las fuerzas del orden que estaban buscándolo, y para su sorpresa sí, lo hallaron, pero en el cuarto con olor a bazuco, el cual parecía haber tenido un show muy entretenido. Se había destapado la coladera y todo era un circo que, para muchos, no debía saberse, pero la poli no tuvo más que emitir su comunicado del hallazgo. Rápidamente y ante los espasmos del endurecedor de sables, Chava Rangel fue llevado al nosocomio público en Cuernavaca. Andaba mal, la juerga estaba cobrando factura y los dimes y diretes llegaron. El reporte de los paramédicos y las pruebas de laboratorio arrojaron otros datos totalmente diferentes al supuesto rapto express. Los paramédicos lo hallaron como Dios lo trajo al mundo, enseñando panza loca y vello en el traste. Y además, sin saber qué había pasado, sin conciencia. Pues tras las averiguaciones de todo lo sucedido, el comisionado estatal de seguridad pública dio información que sería lapidaria y que corroboraría que el obispo hizo el guateque de su vida. Según los resultados, el obispo habría entrado al motel por cuenta propia y además en compañía de su amo de espadas. Pero da la casualidad que el motel no tiene un registro como tal, pues solo iban a aprovechar las horas de promoción,
O sea, en pocas palabras, estaría por corto tiempo. Con esas declaraciones, el secreto del obispo se había derrumbado como un castillo de naipes, y si bien mucha gente le agradeció haber pactado una tregua entre dos grupos mañosos que han estado disputándose ciertos territorios por allá, el obispo había quedado muy mal con la sociedad, porque da igual si había ido a que le bombearan los frijoles, sino que cuando se le hicieron las pruebas antidopaje, salió que el obispo se había pasado de verdura, ya que para durar mucho le había metido un tanto a la caspa del diablo. Tenemos esa mezcla para un tipo que ya es un sesentón, pero que le encanta el centón. El viejo truco aplastachiles, pues obviamente el esfuerzo físico más la aceleración del corazón empezarían a causar mella. Por eso el obispo lo terminaron llevando urgentemente para despresurizar su sistema. Las batallas con la aspiradora blanca y el consumo de combustible para el aguante fueron las claves para que ya no pudiera más, pidiendo paz, y no por la humanidad y por México, sino por la extrema dilatación que el pozo de café estaba sufriendo. Pues al final el tiragancitos también terminó por sucumbir a tanto bombeo, mientras que del otro lado había que untar un poco de pomada de sulfato de mitrozol para calmar el ardor. Fue así como el obispo llegó al nosocomio en calidad de aquella película llamada ¿Qué pasó ayer? Los paramédicos pusieron a disposición sus pertenencias, las cuales fueron las siguientes. Ponga usted mucha atención. Una bolsa negra, y en el interior encontraron un pantalón de vestir gris oscuro, una camisa a cuadros color morado, un gel lubricante para disfrutar más, y un estuche pequeño color negro con 6 globos, uno de ellos abierto, así como 5 sólidos azules. Sin embargo, tras saberse esta versión de los hechos, que luego el gobernador interino apoyó, ya que no se tenía prueba alguna de que lo hubieran raptado por buen samaritano, la iglesia entonces salió a flote y mandó un comunicado. El episcopado mexicano pidió no hacer leña del árbol caído, ya que su guerrero celestial estaba prácticamente noqueado en la cama. Había que desviar la atención y silenciar el tema del lacayo de Jesucristo, que había desaparecido algunos días por una juerga sabrosa, que lo terminaría dejando como Bambi. En su comunicado dice algo así: por ahora, solo pedimos respetuosamente se eviten conjeturas y especulaciones que enrarecen el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana. Bueno, la iglesia pedía que ya no dijeran que el buen Chava Rangel había tenido unas noches de fiesta, eso sí, sin etanol. No obstante, al pasar los días se supo que estuvo en una pizzería y que el hombre que había entrado con él, luego de algunas horas, salió de la habitación. Eso hizo que la opinión popular se desatara y empezaran a crear historias de fantasía que de alguna manera tenían cierta lógica. Por ejemplo, que tras la fiesta donde se rellenaron el pollo, el obispo quedó mal con Dios y entonces trató de sedar sus fetiches con la caspa del diablo, pero se le pasó la mano. Otra es que el obispo había dicho a los del motelazo que no lo molestaran, que estaría en su ritual anual y que pagaría más dinero por dejarle reventar la liga. Sin embargo, de nueva cuenta se pasó de concentración y terminaron yendo por él, antes de que fuera a encontrarse con mamá Coco. Las historias son interminables, pero algo que se puede corroborar es que después de todo el show, el obispo fue trasladado a un hospital privado de Alcurnia, siendo así la iglesia la que saldría en su protección. Cuando por fin pudo hablar, dijo que perdonaría a todos, sean delincuentes los que le hicieron daño y los que agarraron su caso para el pitorreo. Textual, dijo lo siguiente en un comunicado: en ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Y entonces añadió el siervo de Dios: pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral. Como ustedes pueden ver, y además de que la fiscalía dijo que no había solicitado protección, a Salvador le cayeron en la jugada. El tipo no supo cómo controlar sus deseos pasionales. Cuando la cloaca se destapó, ya no supo qué hacer con toda la mórbida basura que salió al grado de mejor guardar silencio, perdonar a todos y hacerse el oxiso. Así de ya, güey, ya la cagué, entonces ya mejor los perdono. Le pido a Dios que no le pase nada a nadie mientras yo me recupero en el silencio de un hospital privado,
Es más, ni voy a mover un dedo para que se sancione a alguien. El abogado de Rangel, Luis Gasca, dijo que el embajador de Dios por la Iglesia Católica no quiere presiones, que está en poca disposición para hablar, que su recuperación es lenta y que en su momento dará declaraciones más claras al respecto, pero eso sí, quiere estar tranquilo y sin presiones. El caso del obispo de Chilpancingo es simplemente una muestra del oscurantismo de varios personajes de ese gremio, el cual no es nada nuevo, pues hace algunos meses se procesó a un padrecito de la Sierra Norte de Puebla por un tema más grotesco e infame. Por ahora, esto del obispo Porky no pasará de eso, de un fetiche que cumplió y disfrutó, pero que no supo mantener en secreto. Y ahora la mayoría de los que le siguieron este caso se siguen cagando de risa por las formas en cómo este sujeto terminó con un buen y satisfactorio raspado de anís y con una fuerte dosis de fiesta que jamás, en lo que le resta de vida, podrá olvidar. Pero dime, ¿realmente le ocurrió algo muy malo y desagradable al obispo Salvador Rangel? ¿O en efecto va a chorrear los globos de frijoles? ¿Confías en este tipo de personajes que son portadores de la palabra de Dios? Déjame tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.